Bueno, es un gusto, un placer saludarlo a Fernando Espanau, periodista de ESPN en Cardiff. Hemos hablado en algún momento sobre el COVID, sobre la pandemia. Me gustaría hablar de él, de tenis, ¿no? Porque tiene tantos Wimbledon encima, golf, en toda esa zona. Se me cortó el número 19, Sergio. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno, el año que viene, ¿puede ser o Sí. no? Yo estoy como Roger, vamos a ver si llego. No, Roger va a llegar. Roger, espero Entonces yo que también, llegue. entonces yo también. Sí, bueno. Fernando, charlamos no hace mucho, hoy, 8 de julio, vísperas de fecha patria aquí en el país. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está el Reino Unido? Porque uno ve los corresponsales fundamentalmente en A24 y te pinta un panorama por un lado bueno, pero por otro lado preocupante. Han liberado, o han abierto, mejor dicho, los pubs, la gente salió a las calles. ¿Cómo están hoy? Y, a ver, el COVID no se fue, bajó la cantidad de casos, la famosa curva se aplanó, pero hoy el Reino Unido declaró 147 fallecimientos a causa del coronavirus, mientras que Alemania declaró 2. Entonces la curva de muertos todavía sigue siendo alta. Lo que dicen es que la intensidad y el virus está como atenuado. No saben si es por el calor o por si realmente el tema de la distancia social ha llegado ha cumplido su cometido, porque también en los testeos se ha demostrado que muchísima gente es completamente asintomática, gente que se sorprende terriblemente cuando le dicen usted es positivo del coronavirus y la gente dice pero en ningún momento tuve ninguno de los síntomas. Ahora, con respecto a la apertura y de los distintos lugares de esparcimiento, como los pubs, los cines, los restaurantes, tienen dos caras la moneda, ¿no? Hay lugares donde la gente es más tranquila, respeta, y hay lugares donde la gente no respeta nada, como en cualquier país del mundo. Y los lugares donde no respetan nada, se generan problemas, que de contagios todavía no se sabe bien, por más que hubo un par de pubs que tuvieron que cerrar, pero todavía no han vuelto los análisis de toda esa gente que salió el sábado en lo que llamaron el Super Saturday a la calle, y donde vos veías fotos de Londres principalmente o de Manchester, donde la gente se agrupaba de una manera que no es lo que las autoridades sanitarias recomiendan. Fernando, seguramente no es lo mismo o cómo piensa, cómo actúa un habitante de Londres en los distintos barrios y un habitante de Cardiff. La gente, por ejemplo, en Cardiff, ¿tiene más miedo? ¿Tiene miedo, por ejemplo, de la gente de Londres? ¿Se cuida más? No, ¿Cumple a con el ver, distanciamiento? hay una cosa, este señor que gobierna, el primer ministro Boris Johnson, logró una cosa que no lograban desde hace muchísimos años, y es que los países, Boris Johnson gobierna para Inglaterra, entonces todas estas medidas de los pubs, etcétera, etcétera, son para Inglaterra, no son para los otros países. El primer ministro de Gales, hicieron como una especie de alianza con la primera ministra de Escocia y han retrasado todas las medidas que Inglaterra puso primero en rigor. Entonces, en Gales todavía, a partir de este lunes recién se podía viajar más de 5 millas, no se puede viajar todavía, hasta el lunes anterior, hasta el 6, no se pudo viajar a Inglaterra. Si los ingleses querían entrar a Gales, no se podía. Entonces, las medidas de las cuarentenas fueron más extensas, tanto en Gales como en Escocia, y al punto tal que Gales ya ha tenido 2 días sin víctimas fatales por coronavirus. En el caso de Inglaterra, la presión a lo mejor porque la cantidad de población, el número de población es mucho más alta, y porque las ciudades como Londres generan mucha más presión, liberaron las cosas antes, y por eso es que se han producido rebrotes y se hizo una cuarentena local en Leicester, por ejemplo, que hace una semana que está cerrada. Fernando, se habla mucho de la vacuna,
desde hace un tiempo ya se habló de que físicos, estudiosos, estaban atrás de una vacuna y que seguramente dentro de este año científicos o a fin de año podría estar la vacuna. ¿Qué se sabe? Yo creo que todos los que dicen que la vacuna tiene una fecha de presentación en sociedad no son los científicos, son los políticos que están desesperados por conseguir esa vacuna. Los científicos dicen que son muy optimistas en lograr vacunas efectivas en tiempos que antes era imposible ni planear, porque antes una vacuna se tardaba como mínimo 3 años en desarrollarse y ahora están hablando de que esperan bajar los 18 meses. ¿Qué se sabe? Se sabe que hay unos 2 laboratorios distintos en Oxford que están tratando con voluntarios, o sea, ya están en la etapa de experimentación humana, con voluntarios en Brasil y en el Reino Unido, y que los resultados son promisorios. ¿Cuándo se va a tener la vacuna? Nadie dijo todavía. Se nombró el mes de septiembre de manera muy efusiva, pero también se le han puesto bastantes paños fríos al hecho de septiembre. Ojalá la tengamos para septiembre y ojalá se cumplan esos deseos que los laboratorios que están desarrollando la vacuna y la vacuna sea para todo el mundo y no para algunos millonarios como pretende el señor Donald Trump. Fernando, vos al principio hacías alusión a Alemania. ¿Por qué hay tanta diferencia entre Alemania y lo que pasó en Francia, en España, en Italia y, bueno, en todo el Reino Unido, fundamentalmente en Inglaterra? Porque esta pandemia nos mostró claramente que los políticos no están actuando de una manera generosa, universal y para todos. Cada uno está trabajando para su quintita y entonces yo nunca entendí por qué nadie levantó el teléfono y le preguntó al médico alemán, che, ¿qué hacen ustedes que no se les mueren? Nunca entendí, pero los gobiernos no hicieron eso, nadie llamó por teléfono a otro gobierno, se ayudaron en lo logístico, la Comunidad Económica Europea trabajó en conjunto para conseguir los respiradores, para conseguir los elementos de protección, pero en ningún momento hubo una política sanitaria que trabajara para todos por igual. Y entonces tenés el ejemplo sueco, tenés el ejemplo japonés, el de Sur Corea y el de Alemania, todos con diferentes resultados. Ahora, ¿por qué un gobierno al que se le mueren 5 veces más habitantes que a otro no levanta el teléfono y pregunta? No lo puedo contestar. La diferencia puede estar también en los líderes, ¿no? Angela Merkel dicen que está muy por arriba de cualquier líder político en Europa y en el mundo. Pero es que no me cabe ninguna duda que es lo que es, por eso fue lo que dije yo al principio. ¿Para qué existen los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud? Para que en estos casos los gobiernos apoyen a esas instituciones para lograr una política común. Acá salió disparando cada uno para su rinconcito, tratando de conseguir una receta milagrosa. Entonces, yo vuelvo a decir, si cuando vos ves que la receta milagrosa la tiene tu vecino y estás hablando de que se te está muriendo la población, ¿por qué no levantás el teléfono y preguntás? Y evidentemente es mediocridad política. Pero bueno, los intereses son los intereses de cada uno y el egoísmo llega a niveles extraordinarios en estos tiempos que nos tocó vivir. Fernando, te hago esta pregunta porque llega primero donde estás vos y acá llega último. Se habló hace pocos días de de un virus que tenía relación con los porcinos y que podría ser igual o peor que el coronavirus. Acá nos pusimos todos duritos, duro, ¿qué va a pasar? ¿Qué se sabe? Y no se sabe nada que no haya. Estos son cosas que salen en los diarios y nada más. Yo no tengo manera de llegar a los laboratorios chinos, pero que va a haber ataques de pánico por cualquier nuevo virus que aparezca, sí, seguro. Cuando apareció la gripe aviar en el año 2010, todos nos asustamos, salimos todos a correr antivirales y después no pasó nada, entonces, no pasó nada y nos olvidamos. Ahora apareció el coronavirus, que nadie le dio mucha importancia al principio, y pasó esto, entonces estamos todos alertas, por decirlo de alguna manera. No hay ningún desarrollo, no hay ninguna información oficial, así que de primera plana, que diga que ese virus nuevo de los cerdos se haya pasado a humanos y que pueda ser
causa original de una nueva pandemia. Todavía no hay nada al respecto. Pero si vamos al caso, hubo una gripe porcina al principio del 2019 en China que mató a 80 millones de cerdos en China y después terminamos teniendo la pandemia. Pero bueno, le echan la culpa a los murciélagos y no a los cerdos. ¿Cómo está el tema económico, teniendo en cuenta el COVID? Muy mal está el tema económico. Por eso es que se toman las medidas que se está tomando. De todas maneras, en general, y a pesar de que yo no... el gobierno ha tomado recaudos y no ha dejado a la gente en general en banda. Pero están hablando de la peor crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso los apuros en volver a abrir los negocios, en volver a abrir la economía. Primero porque el gobierno no puede seguir manteniendo la economía de todo un país parado y además porque la gente necesita mover. Lo que pasa es que hay un combo peligrosísimo en este momento que es la recesión económica, la desocupación y la negociación por el Brexit. ¿En qué va a terminar todo ese combo? Lo sabremos en los meses que vienen. Pero el panorama no es muy alentador. Lo que pasa es que esta es una economía tan dinámica, los sectores del servicio se recuperan generalmente más rápido que los sectores de manufactura y entonces están tratando de que la economía inglesa vuelva a funcionar. En la industria de los pubs se vendieron, 250 millones de libras esterlinas entre sábado y domingo, para que veas las cifras, ¿no?, de lo que esta economía mueve. Entonces, por eso es el apuro en que la economía vuelva. Gales, por ejemplo, a partir del lunes de la semana que viene, abre la industria del turismo con ciertas regulaciones de distancia sanitaria, etcétera, etcétera, pero todos los que sean campings, hoteles, en las zonas de veraneo pueden abrir y recibir huéspedes. Todo eso va a dar un empujón importante. Dos últimas y cortitas, vos sabés cómo son los tiempos de la tele. Europa, España, Italia, Portugal, ¿se apresuraron a abrir las fronteras para el turismo o lo hacen por este tema que es solamente económico? Es que necesitan abrirlas. Yo creo que va un poquitito... Es difícil de contestar honestamente la pregunta, pero seguramente los gobiernos tomaron las decisiones después de cuarentenas muy, muy severas. Francia, Italia y España cerraron todo herméticamente. Entonces, cuando vieron que la curva se aplanó, mucho antes que en el Reino Unido empezaron a relajar ciertas cosas y están tomando esa medida de que donde hay un brote se cierra ese pequeño sector y nada más. Si se apresuraron... Y lo vamos a saber más adelante. Ha habido cerca de Barcelona ciertos brotes que tuvieron que cerrar unos pueblos, pero por el momento la cosa se está moviendo. Ahora en Roma han dicho que la llegada indiscriminada de turistas pone en peligro esa sanidad italiana. El coronavirus lleva 14 días de incubación, veremos los resultados de acá a 10 días. La última, ahora sí. ¿Se equivocó Novak Djokovic con el tema de jugar estos torneos allá por sus lados, en su país, y con todo lo que originó después? Por supuesto que se equivocó, porque no te podés tomar a la ligera una situación como esta pandemia. Y eso es lo importante, no te la podés tomar a la ligera. Y si te la tomás a la ligera, tenés que bancar las consecuencias. Y en este momento, además él con toda esa postura antivacuna, etcétera, etcétera. Fíjate que salió desgraciadamente se contagió toda la nueva generación de tenistas en este torneo y mostraron una imagen del tenis que el tenis no quería mostrar en los últimos años. Ya no se veían las fiestas de los tenistas, ¿no? Se veían los tenistas entrenando, los tenistas jugando, haciendo beneficencia, haciendo un montón de cosas, pero la fiesta no era pública. Y Novak quiso hacer la fiesta pública en su terreno, etcétera, etcétera, y se equivocó muy y mucho. Va a pagar las consecuencias por eso. Fernando, un lujo como siempre. Vamos a retomar el contacto más adelante para que nos sigas contando lo que pase ahí en Cardiff y en toda esa parte del mundo, y vamos a hablar alguna vez más extensamente de tenis. Gracias mil. Chao, un abrazo, Sergio. Hasta luego. Gracias. Bueno, un lujo, Fernando Espanao, directamente desde Cardiff. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el viernes en Debate, 22 horas,
el miércoles en Conceptos, 21 horas. Y recuerden, como le gustaba decir a un amigo que ya no está, pero siempre está, nunca bajen los brazos, aunque le piquen las piernas. Chau.